la fruta más poderosa del mundo, no crece en California, crece en México, mientras todos creen que solo el petróleo, las armas o la tecnología pueden doblar a Estados Unidos, siguen sin entender la verdadera debilidad del país más poderoso del planeta, una debilidad tan simple, tan cotidiana, que parecía imposible, porque en febrero de 2022, México lo demostró sin disparar un solo tiro. Un solo aguacate paralizó supermercados, disparó precios y puso de rodillas a toda una economía, todo por una llamada, por un inspector amenazado en Michoacán, y por una industria que Estados Unidos no puede reemplazar. Y lo que pasó después reveló un poder que nadie había querido ver. En cuestión de horas, los precios se dispararon, los supermercados se quedaron sin producto y el mercado entró en pánico. Por primera vez, el país más poderoso del mundo descubría que su estabilidad podía tambalearse por una fruta cultivada al sur de su frontera. En cuestión de horas, el gobierno de Estados Unidos suspende todas las importaciones de aguacate mexicano. De repente, las fiestas del Super Bowl en todo el país enfrentan una escasez de guacamole. Los precios del aguacate se disparan un 300 y las cadenas de restaurantes se ven obligadas a reescribir sus menús. Pero aquí está la paradoja de la que esto no fue solo un tema de seguridad alimentaria. Este único incidente reveló cómo México había convertido, casi sin querer, algo tan inocente como una tostada con aguacate en una de las herramientas geopolíticas más sofisticadas del siglo XXI. Y lo más impactante, lo hicieron completamente por accidente. Quédate conmigo, porque al final de este video voy a revelar los 3 países que están planeando en secreto romper el monopolio mexicano del aguacate y cómo su estrategia podría cambiar para siempre la agricultura mundial. Aquí está la situación: me controla el 45% de la producción mundial de aguacate y suministra el 85% de todos los que se consumen en Estados Unidos. Eso equivale a una relación comercial anual de $3,000 millones construida alrededor de un solo cultivo. Pero esto no trata solo de economía, sino de poder. Los actores en esta historia son más complejos de lo que parecen. Por un lado, México, específicamente el estado de Michoacán, que produce el 80% de los aguacates mexicanos. Por el otro, Estados Unidos, una nación de 330 millones de personas completamente dependientes de los aguacates mexicanos. Pero en segundo plano, aparecen los carteles que han convertido los huertos en nuevos centros de ganancias y también competidores emergentes como Colombia, Perú e incluso Israel que observan este monopolio con creciente interés. Lo que está en juego, la seguridad alimentaria de la tercera población más grande del mundo, una relación comercial de $3,000 millones anuales y la estabilidad de economías regionales enteras a ambos lados de la frontera. Cuando México suspendió las exportaciones en 2022, no fue solo sobre fruta, fue una demostración de poder económico que envió ondas de choque hasta Washington. En este video vamos a desglosar cómo México creó accidentalmente el arma agrícola más inesperada del mundo. Entenderás los 3 factores que le dieron este poder, porque todos los intentos de romper su monopolio fracasaron, y lo más la alianza secreta de 3 naciones que finalmente podría desafiar el imperio mexicano del aguacate. Y aquí está la boya. ¿Qué país está mejor posicionado para ser el mayor ganador si el monopolio mexicano se derrumba y no es ninguno de los sospechosos obvios? Para entender cómo México obtuvo este poder, debes comprender 3 factores críticos que crearon la tormenta perfecta para el dominio del aguacate. El primero es la geografía. México no eligió dominar el aguacate. La naturaleza eligió a México. Michoacán está en la latitud perfecta con suelos volcánicos enriquecidos por siglos de ceniza. El clima ofrece temporadas de cultivo durante todo el año con la combinación exacta de lluvia y temperatura y que los aguacates necesitan. Pero lo realmente estratégico es mientras que California puede cultivar aguacates, solo puede cosechar una vez al año. México lo hace todo el tiempo. Eso significa que durante la temporada estadounidense hay competencia, pero el resto del año, México es prácticamente el único proveedor de aguacates frescos en Norteamérica. Las cifras hablan por sí. México produce 23 millones de toneladas métricas al año, mientras que Colombia, el segundo productor,
apenas llega a 600.0. La diferencia es abismal. El segundo factor es el impulso del NAFTA. En 1994, se eliminaron la mayoría de las barreras comerciales entre Estados Unidos y México. Pero había una excepción: Estados Unidos mantenía la prohibición del aguacate mexicano desde 1914 por temor a plagas. México tardó más de una década en superar esa barrera con negociaciones, estudios científicos y presión diplomática, hasta que en 2007 logró entrar al mercado. Una vez abierto, los productores mexicanos inundaron el mercado con precios agresivos y disponibilidad todo el año que los productores locales no podían igualar. En apenas 10 años, pasaron de estar prohibidos a cubrir el 85% del consumo estadounidense. Y lo mejor fue el momento: coincidió perfectamente con el auge de la comida saludable en Estados Unidos. Los millennials abrazaron el aguacate, los restaurantes lo añadieron a todo y de pronto, lo que era un fruto exótico se convirtió en un alimento básico para toda una generación. El tercer factor es la integración de los carteles. Aquí es donde la historia da un giro oscuro. Los grupos criminales descubrieron que los huertos eran increíblemente rentables y mucho menos riesgosos que el narcotráfico. Comenzaron a extorsionar a los agricultores, exigir protección e incluso a tomar control de las tierras. Esto creó un extraño tipo de estabilidad. Los carteles tenían interés en mantener el monopolio mexicano porque generaba ingresos constantes y relativamente seguros. Llegaron incluso a desincentivar la competencia y a usar la violencia para controlar la cadena de suministro. El resultado fue que la industria del aguacate se integró verticalmente con el crimen organizado, haciendo extremadamente difícil que otros países pudieran crear cadenas de suministro alternativas. No se trataba solo de cultivar aguacates, sino de controlar todo el ecosistema, desde la producción hasta la exportación. Estos tres factores crearon lo que los economistas llaman un efecto de red. México construyó infraestructura especializada, relaciones sólidas con distribuidores y fidelidad del consumidor, lo que hacía muy difícil que los competidores ganaran participación en el mercado. Incluso cuando otros países producen aguacates de calidad, deben construir cadenas nuevas desde cero y enfrentarse a un sistema optimizado durante más de 2 décadas. Pero esta misma dominación generó una vulnerabilidad que ahora los competidores están explotando. La suspensión de 2022 no solo fue una demostración de poder, también fue un recordatorio de lo peligrosa que era esa dependencia. El dominio mexicano parecía inquebrantable hasta que las consecuencias comenzaron a salirse de control en formas que nadie anticipó. La primera consecuencia fue la explosión del problema de los carteles. Lo que comenzó como extorsión se convirtió en gobiernos paralelos en las regiones aguacateras. El cártel Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana se enfrentaron en guerras territoriales por los huertos, provocando violencia que amenazó la cadena entera. Inspectores estadounidenses recibieron amenazas de muerte y funcionarios agrícolas mexicanos fueron asesinados. Esto colocó a Estados Unidos en una posición: seguir importando y apoyar indirectamente al crimen o cortar las importaciones y enfrentar inflación alimentaria. Cuando suspendieron las importaciones en febrero de 2022, los consumidores lo sintieron de inmediato. Los precios subieron de $1.5 a $4.5 por pieza en algunos mercados. Las pérdidas estimadas fueron de $2.004 mil millones en solo 10 días. La segunda consecuencia fue la aparición de ganadores inesperados. Mientras todos miraban a México y Estados Unidos, 3 países se preparaban en Israel, Chile y Marruecos. Israel desarrolló tecnología de invernaderos revolucionaria que permite cultivar aguacates todo el año en el desierto con rendimientos un 40% mayores. Chile aprovechó su temporada opuesta para llenar los huecos del mercado y sus envíos llegaban a Estados Unidos justo cuando la producción mexicana bajaba. Marruecos, el verdadero caballo negro, invirtió en sistemas modernos de irrigación y logró ofrecer precios más bajos sin perder calidad. Entre 2020 y 2023, sus exportaciones a Europa crecieron un 300% y el ganador inesperado fue Nueva Zelanda. Creó variedades premium que se venden al doble o triple del precio estándar.
conquistando un segmento de lujo que no compite directamente con México pero sí captura a los clientes más rentables. La tercera consecuencia fue el despertar en torno a la seguridad alimentaria. La crisis de 2022 fue lo que los expertos llaman el momento aguacate, la repentina toma de conciencia de que dependíamos demasiado de un producto concentrado en una región políticamente inestable. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos lanzó la iniciativa doméstica del aguacate con $200 millones en subsidios para expandir la producción en California y Florida, además de financiar investigación en agricultura de invernadero en lugares como Texas y Arizona. Europa fue aún más lejos con la creación de la Alianza Alternativa del Aguacate junto con Marruecos, España e Israel, y una inversión de 500 millones de euros para crear una cadena de suministro independiente de México. Lo que empezó como una historia de éxito mexicano terminó provocando un replanteamiento global de la dependencia agrícola. Países aplican ahora la lección del aguacate a otros cultivos críticos, la quinoa en Perú y Bolivia, la vainilla en Madagascar o el café en Brasil y Vietnam. El resultado es una ola de inversiones en diversificación agrícola, granjas verticales, cultivos en invernadero y variedades genéticamente adaptadas a climas específicos reciben más fondos que nunca. La gran pregunta ahora es si México puede mantener su imperio aguacatero cuando el mundo entero trabaja activamente para romperlo, y qué aspecto tendrá el desenlace de esta nueva geopolítica agrícola. Lo que hemos aprendido es el dominio de México empezó como una ventaja natural amplificada por políticas comerciales inteligentes, pero se transformó en un arma geopolítica cuando los carteles se integraron en la cadena de suministro, generando vulnerabilidades que amenazaron la seguridad alimentaria de Estados Unidos. La suspensión de exportaciones en 2022 no fue solo sobre inspectores amenazados. Fue el momento en que una fruta se convirtió en un símbolo de poder económico que expuso las fragilidades ocultas de nuestro sistema alimentario globalizado. Pero el éxito mexicano sembró las semillas de su propia disrupción. La tecnología de Israel, la expansión de Marruecos y la apuesta por la producción doméstica en Estados Unidos son tres estrategias distintas para romper el monopolio. La cuestión ya no es si el dominio terminará, sino que tan rápido y con qué nivel de caos sucederá. Esto nos dice algo profundo sobre la geopolítica del siglo XXI. En un mundo interconectado, cualquier recurso esencial puede convertirse en un arma, y la ventaja de hoy puede transformarse en la vulnerabilidad de mañana cuando provoca respuestas coordinadas de países amenazados. La historia del aguacate demuestra que el futuro del poder global no dependerá solo de la fuerza militar o del dinero, sino del control sobre los recursos que la gente necesita todos los días, desde la comida en su mesa hasta los materiales en sus teléfonos. Gracias por ver este análisis sobre geopolítica agrícola.